¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Estamos aquí para poder tener nuestro devocional y hoy toca el capítulo número 6 de Proverbios, así que vamos a orar y a disponer nuestro corazón. Padre, esta mañana ponemos nuestra vida en tus manos y que tu palabra nos siga alumbrando, Señor. Gracias por la oportunidad y el privilegio de ser llenados día a día de tu palabra. Te amamos y rendimos nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bien, pues, si vieron el capítulo pasado, pues fue un capítulo bastante fuerte, bastante intenso. Hablamos del área sexual y en este capítulo se vuelve a enfatizar, aunque se tocan otros temas. Si vemos el título del capítulo 6, dice amonestación contra la pereza y la falsedad. Así es que también vamos a ver este asunto de la pereza y la falsedad, aunado a una sección en el capítulo donde vuelve a tocar el aspecto de la mujer extraña. Así es que vamos a iniciar a leer. Dice así: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Y hasta aquí estamos en la primera sección, en donde viene la primera amonestación, y desde el verso 1 ahí explica el rey Salomón cuál es la problemática de salir fiador por un amigo, de salir fiador por una persona que conocemos. Dice: cualquiera que se hace responsable por la deuda de otra persona, es decir, en otras palabras, eso es un fiador. Cuando nosotros tal vez vamos y nos entrometemos en una deuda de otra persona. Y hay que tener cuidado con eso, porque dice: si has empeñado tu palabra a un extraño. Recuerden que antes, en la antigüedad, los tratos que se hacían eran verbales, y la palabra bastaba para que fuera una garantía. Qué triste es que hoy, en nuestros días, ya no hay una garantía en las palabras, y por eso es que necesitamos contratos y que la gente firme. Y aún así, con contratos y con firmas y con cantidad de cosas que existen para asegurar un pago, aún así la gente pues no lo hace. Aquí el problema no es tanto ayudar, porque cuando la Biblia nos habla de poder ayudar a otros, dice que lo podemos hacer. Es mejor de corazón dar una ofrenda y decir: mira, tal vez no te puedo prestar tal cantidad, pero puedo ayudarte con esto. Y esto te lo doy de corazón y no tienes que pagármelo. Esa sería la primera opción. La segunda opción, que también es bíblica, habla de prestar a otros, pero tener cuidado de prestar sin interés, número 1, y número 2, prestar algo que no te va a afectar ni a ti ni a tu familia, porque estamos hablando de los recursos que le administramos al Señor. Recuerden que en una enseñanza hablábamos de la mayordomía, y hablábamos que todo lo que tenemos y poseemos no es nuestro, absolutamente nada. Antes, en el cristianismo que vivíamos en el pasado, nos hacían creer que el 90% de lo que teníamos era nuestro, o de lo que ganábamos, y el 10% era de Dios y se lo dábamos. Ya aprendimos que no es así. El 100% es del Señor, y tenemos una responsabilidad de administrar bien sus recursos. Por eso es muy peligroso el caer como fiador de alguien más. Dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Y luego dice el verso 4, vean la exhortación: no des sueño a tus ojos. O sea,
despiértate, no te quedes sin hacer nada, porque habla de una urgencia, algo que uno debería buscar desesperadamente en el buen sentido, no afanoso, sino rápido, tener esa avidez de querer salir de esa situación. Dice, ni a tus párpados adormecimiento. O sea, no nos podemos dar el lujo de hacernos flojos y no movernos o hacer algo al respecto. Dice, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Y da mucho sentido cómo esto puede llegar a ser una situación tan difícil, tan peligrosa, porque están usando el ejemplo de cómo una gacela escapa del cazador. ¿Qué hace un cazador con la gacela? No la atrapa viva para tenerla como mascota y deleitarla con apapachos, ¿verdad? Un cazador busca una gacela para matarla. Igual los cazadores buscaban las aves para comérselas. Entonces, por eso está usando esa ilustración que hace alusión a la muerte de estos animales, tanto la gacela como las aves. Y por eso es tan delicado, porque no es que sea una situación de vida o muerte, pero llega a ser un afán en nuestra vida, en nuestro corazón, que hemos oído cuando ha habido grandes crisis financieras, devaluaciones. Hemos sabido cómo esta cuestión de dinero puede llegar incluso a lograr que la gente se quite la vida por tanto estrés, tanto afán, tanta ansiedad que sienten, que ven que ya no va a haber salida, pues deciden quitarse la vida. Eso es algo terrible. Sin embargo, bueno, aquí está hablando solamente de la cuestión de no salir por fiador de la deuda de alguien más, con lo cual hay que tener mucho cuidado y movernos y salirnos de esa situación lo antes posible. Luego viene la siguiente sección a partir del verso 6, y esta es la exhortación, pero todavía más intensa respecto a la pereza, respecto a no quedarse sin hacer nada. Es curioso que hable de la pereza, porque es justamente los perezosos los que andan buscando a ver quién les presta dinero. Y está hablando también de que tengamos cuidado de ese tipo de personas. Hay gente que constantemente pide y pide y pide y pide y pide, y de repente te das cuenta que es gente que está habituada a la pereza, que quiere las cosas fáciles. Son personas con las cuales debemos de tener mucho cuidado, y debemos de tener cuidado de si les prestamos o no. Es mejor, en la medida de nuestras posibilidades, sembrarles algo, pero no acostumbrarlos a que se les va a estar dando. Esto es algo también muy delicado, porque recuerden que todo lo que tenemos, lo vuelvo a enfatizar, proviene de Dios, le pertenece a Dios, y debemos ver la manera de mejor ayudarle a esas personas a salir de ese estado de pereza, porque es un pecado. Entonces tenemos una mayor responsabilidad, no solo de ayudar a aquellos que están en necesidad, y digo verdadera necesidad, cuando no está involucrada la pereza. ¿Sí me explico? Ahora, si no está involucrada la pereza y es una persona que trabaja arduamente, que lo ves que es responsable, que se esfuerza por sacar adelante a su familia, ok, entonces podemos prestar, o mejor aún, poder sembrar algo sin después exigirlo o decir, ay, te presté, acuérdate, ahora me pagas. No, si fue algo que dimos de corazón y se ofrendó y se sembró, no es algo que debamos ni exigir ni estar cantando. Esa es una actitud, la verdad, también bastante equivocada. Y cuando uso esta frase es el mexicanismo de no me andes cantando las cosas. A eso me refiero, ¿sale? Fíjate, verso 6, ve a la hormiga, oh perezoso. Cómo el Señor exhorta a los perezosos con un animalito tan pequeño y al parecer tan insignificante. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Es decir, aprende, observa cómo esos animalitos hacen. Dice, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega
su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Dice, así vendrá tu necesidad, escucha, como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Sabes? Es como si el perezoso tuviera una gran devoción, así como un hijo de Dios, un buen cristiano, tiene una devoción hacia nuestro Dios, hacia el Señor, y busca las cosas de Dios constantemente, orar, como nos compartía Moisito, gracias, muy buena palabra, Moisito, orar, leer la Biblia, dar una alabanza al Señor. Así el perezoso, ¿sabes? Es devoción, aquí lo dice, es como si fuera una devoción del sueño, del dormitar. Es como si fuera, casi como si su cama fuera su Dios. Entonces, es algo bastante delicado que la palabra nos está exhortando. El tener una devoción más al sueño y al no hacer nada que al trabajar arduamente. La Biblia sí nos exhorta a trabajar arduamente. No ser adictos al trabajo, como hay una expresión en inglés, workaholic, que le llaman que son adictos al trabajo. Hay que tener mucho cuidado de eso también. Recuerden que los extremos siempre nos van a hacer daño, por eso tenemos que mantenernos sobrios, equilibrados, íntegros, y el único capaz de hacer eso es nuestro Dios a través de la obra de Jesús que Él ya hizo en nosotros. Así es de que cuando dice así vendrá la necesidad, es decir, va a ser muy tarde cuando uno quiera hacer las cosas. Realmente ya va a estar encima de nosotros la necesidad y la pobreza. Y fíjate cómo le describe a la necesidad como un caminante. Y un caminante, la palabra que utilizaron es para denotar a un bandido que anda caminando por las calles, nada más mirando de dónde saca provecho, dónde roba algo. Eso es un caminante, un bandido, por así decirlo. Entonces, así anda. Es como si la necesidad anduviera cazando perezosos todo el tiempo. Y la pobreza, fíjate que dicen, es como un hombre armado. Y esto es bastante delicado porque quiere decir que es una persona que la pobreza es como si fuera un hombre con una espada, listo para herir a alguien. Son ilustraciones que nos ayudan a entender un poquito más cómo es que la necesidad y la pobreza caen inminentemente. No quiero que lo tomemos como, pues ahí está, vamos a orar en contra del espíritu de pobreza y espíritu de necesidad, porque son nuestros enemigos. A ver, no, son condiciones, no son demonios, ni son espíritus. Entonces, para salir de la necesidad y de la pobreza, no hay que reprender a esos demonios ni al diablo. Hay que ponerse a trabajar, ¿no? Les recuerdo en la última predicación, creo que estuvimos ahí, que nos reunimos en domingo, les decía yo que Laila me había mandado un meme que decía, tengo una palabra profética de prosperidad para ti, trabaja. Entonces, hoy les mando una palabra profética, trabajen, ¿no? Hay que trabajar, no hay otra manera, no va a ser reprendiendo. Claro que uno ora y pone sus planes en manos de Dios. Ahora, ojo aquí, lo dije intencionalmente así, porque cuando hablamos de sus planes, quiero decir o doy a entender no lo que uno desea hacer cuando uno quiere hacer su voluntad. Me refiero a la planeación necesaria que como hijos de Dios necesitamos tener. Al ser organizados, a organizar y estructurar nuestro día, porque sabemos y ya entendemos cuál es el plan y la voluntad de nuestro Dios. Ahora, dentro del plan de Dios y su gran voluntad soberana, la cual debemos someternos y obedecer, nosotros tenemos que hacer una planeación diaria para llegar ahí, a donde el Señor nos ha llamado. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el Señor, pues ahorita que estoy con mis hijos, con la música, el Señor te ha llamado a ser músico, o te ha llamado a ser cantante. Es un ejemplo muy simple. ¿Ok?
cómo el que Dios te haya llamado y que tal vez te haya hecho saber en tu corazón que Él te va a usar a través de la música o a través del canto, ese es el plan, esa es la voluntad de Dios, ¿ok? Hay que cerciorarse que sí sea el plan y la voluntad de Dios. Ahora, no quiere decir que esto va a llegar por sí solo. No quiere decir que todos los días te vas a levantar, vas a orar, vas a hacer tu devocional, vas a ayunar, vas a declarar y decretar que sobre ti está la unción musical y que arrebatas el virtuosismo de los ángeles y arcángeles cantores del cielo para poder servirle al Señor. No. Ya entendimos que el plan y la voluntad soberana de Dios es usarte en la música. ¿Qué haces tú? Igual te levantas todos los días, haces tu devocional, oras, ayunas, buscas al Señor en su palabra y después te vas a practicar 2 horas diarias tu instrumento mínimo. Buscas una escuela que te dé la habilidad, que te dé la técnica y después regresas de la escuela y otra vez te pones a practicar otras 2 horas y eres diligente con tu instrumento, lo practicas y organizas tu tiempo y planeas. A eso me estoy refiriendo cuando ponemos nuestros planes aún en manos del Señor, porque nuestros planes están sujetos a su gran plan. Esto es importante, que no malentendamos el juego de palabras respecto a los planes. Sí podemos planear. Lo que no podemos hacer es crear nuestro propio gran plan soberano de autosuficiencia y orgullo, sino planear, y esos planes para cumplir el plan de Dios los vamos poniendo en manos del Señor. Lo mismo aplica para el trabajo, lo mismo aplica para planes para salir de la pobreza, salir de la necesidad, y nos atenemos a esos planes y debemos de ser muy diligentes, muy determinantes, muy ordenados, muy determinados y trabajar duro para que esto suceda. Dice el verso 12, continuamos: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Y aquí está el contraste que yo hablaba al principio. ¿Recuerdan? Simples, burladores e insensatos. Aquí está hablando de los hombres insensatos, los que ya están en contra de Dios y que solamente de continuo están buscando hacer el mal. Dice, es el hombre ya depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Qué increíble es que desde esta época en la antigüedad ya había hombres perversos que buscaban el engaño, buscaban la falsedad. Cuando hablamos de guiños de ojos, señas con los pies, señas con las manos, es ese tipo de personas abusadoras, ese tipo de personas ventajosas que confabulan junto con otros iguales que ellos para ir con una persona y hacerles alguna tranza. Y entonces es por eso que se usa estas frases, ¿no? Cuando uno a veces lo usa de juego y que queremos hacerle una broma a uno de nuestros hijos y que volteamos con nuestra pareja y le hacemos así de el ojito, ¿va? Así, es de mentiritas, ¿va? Usamos ese tipo de señas. Se está refiriendo a ese lenguaje oculto detrás de las espaldas para poder llevar a una persona al baile, poderla defraudar y poderle sacar ventaja. Dice, anda pensando en mal todo el tiempo. Y luego esta última frase, híjole, me causó conmoción. Dice, siembra discordias. Y discordia, ¿sabes? Es un sinónimo del pecado de disensión. El apóstol Pablo habla mucho de las disensiones, de crear conflictos intencionalmente. Ahora quiero que me entiendas, la discordia no es que tú estás platicando tranquilo con alguien y de repente por algo se empieza a discutir o se empieza a calentar la conversación. No. La discordia, que es sinónimo de disensión, es que uno es el que va y provoca intencionalmente porque es literalmente un vil bravucón.
Eso quiere decir discordia, siembra discordia. Es decir, nada más va a un lugar y mete ideas, pensamientos, frases. Ahora, yo no sé si al decir esto te suena a una persona que incluso se deja usar por el mismo Satanás. Y esto es algo muy fuerte, porque es triste ver que incluso dentro del cristianismo y dentro de las iglesias haya personas que todavía sigan con estos pecados arrastrando en su vida. Debemos ser sabios y prudentes, hermanos, y cuidarnos de no ser ni hombres ni mujeres que sembremos discordia. Esto es algo terrible, lo hemos vivido de primera mano, y quiero decirte, es muy desagradable. Son el tipo de personas que después de que pasa la situación y se calma la situación y puedes reflexionar, te das cuenta que son personas que no quieres volver a ver en tu vida. Y no es porque no tengas amor hacia ellos, quiero que esto quede muy claro, sino que es porque son el tipo de personas de las cuales la Biblia habla explícitamente y se dice: con los que se dicen ser cristianos y actúan de esta manera, dice, con los tales ni te sientes a comer. Gracias al Señor por su gracia hemos podido salir de esas situaciones. Probablemente si tú has vivido alguna, podrás darme la razón y darle la razón a la palabra más que a mí. A lo que yo me refiero es que sí es una sensación realmente en el corazón que llega a afectar muchísimo, y cuanto más dentro de una congregación, porque el único objetivo de este tipo de personas es causar divisiones, causar pleitos y contiendas, de manera que se dañe lo más precioso que existe para el Señor, y eso es su amada iglesia. Por eso debemos de ser celosos, por eso debemos reprender duramente este tipo de actitudes y no tolerarlas en la iglesia, y llevar un proceso de disciplina bíblico, como lo explica la palabra. Ya en su momento hablaremos cómo es la disciplina bíblica y qué pasos se deben seguir con personas que constantemente están queriendo pecar y caer exactamente en las mismas faltas y no muestran un arrepentimiento. Sí, incluso se llega en los pasos de disciplina, se llega a la expulsión, a sacarlos, que ya no participen de la comunión de la iglesia. Eso es bíblico y eso es posible, hermanos. Así es de que vamos, por favor, también a ser celosos y a mostrar amor incondicional, amor sincero, amor genuino. Amémonos unos a otros y permitamos que el amor de Dios reine en medio de nosotros, como familias y como su iglesia también. Dice, por tanto, verso 15, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Es decir, Dios juzgará las obras de este tipo de personas inminentemente. Eso va a suceder. Ahora, fíjense, a partir del verso 16 al verso 19 viene otra sección muy interesante, y quiero que vean cómo empieza. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Esta frase donde se utilizan estos dos números, 6 cosas y aún 7, era una frase muy común que se utilizaba para denotar algo de manera completa. Recuerden que el número 7 denota completez, denota el número perfecto, esta numerología nos ayuda a entender el pasaje, dando a entender que es el todo, el paquete completo de las cosas que nuestro Dios aborrece. Y quiero que pongan atención en los elementos que se mencionan aquí. Empieza diciendo, verso 17, número 1, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos derramadoras de sangre inocente. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, los pies presurosos para correr al mal. 6, el testigo falso que habla mentiras. Y 7, el que siembra discordia entre hermanos. Es increíble este pasaje, porque si nos ponemos a pensar, hermanos,
todos estos pecados, todas estas actitudes y acciones que el Señor aborrece, todas tienen que ver con afectar a alguien más. Tienen que ver con afectar a nuestro prójimo. Fíjate cómo dice los ojos altivos, que es la soberbia del hombre. La soberbia, la arrogancia, el creerse superior ¿a quién? A los demás. Esto es un pecado terrible que no nada más demuestra nuestra falta de seguridad en el Señor, no nada más demuestra nuestros traumas que tal vez vivimos creciendo y pensando que éramos menos, sino, ¿saben? Denota una cosa muy grave, denota que no se tiene la seguridad de la posición que tenemos en Cristo, porque en Cristo tenemos una dignidad preciosa en la cual no necesitamos estarnos comparando con nadie, no necesitamos estar codeándonos para poder sobresalir y sentir que somos mejores que otros. Son actitudes que el Señor desprecia. ¿Sabes por qué? Porque literalmente son personas que desprecian la gracia, el amor, el perdón de Dios y la posición que Él nos dio como hijos. Es como darle a entender al Señor: lo que tú has hecho por mí, la dignidad que tú me has dado, Señor, no me son suficientes. Por eso es que yo necesito ponerme encima de otros para sentirme superior. Esos ojos altivos, esa actitud de menosprecio hacia los demás. Hay que cuidarnos de esa actitud, hermanos. Dice después, la lengua mentirosa, el hablar mentiras. Ahora, aquí no sé si vas viendo, pero aún se relacionan con elementos de nuestro cuerpo. Ojos altivos, lengua mentirosa, ya sabemos que es no hablar con la verdad. Luego dice, manos derramadoras de sangre inocente. ¿Sabes? Hago alusión tal vez a lo que el Señor Jesús le decía a los fariseos respecto a los 10 mandamientos que les decía: tal vez ustedes no matan, ¿no? Porque aquí está hablando de asesinato, derramar sangre inocente, matar a alguien. Pero recuerden que eso es el pecado equivalente a odiar a otra persona. Entonces está hablando también de que tengamos cuidado con las emociones nocivas de nuestro corazón que nos llevan a matar a alguien, ¿no? Ya en un caso extremo. Eso está hablando del odio. ¿Cómo se genera el odio? Pues cuando hay rencores, cuando hay amargura, cuando hay insatisfacción, cuando hay un repudio. Y obviamente en torno a todo ese odio giran un montón de pecados más que tenemos que cuidarnos de ellos, como el chisme, el juicio, la murmuración, la crítica, la blasfemia, etc. Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y esto es terrible porque cuando hablamos del corazón, les recuerdo, el judío piensa, el pueblo de Israel pensaba en sí, es el núcleo del ser, toda la esencia del ser. Quiere decir que se está dando por entendido y por hecho que es una persona que por esencia y que por naturaleza le fascina hacer el mal, tanto que hasta lo planea. Y eso es algo, híjole, suena horrible. El siquiera imaginarnos una persona que disfrute y tenga tanto placer en la maldad que se siente a planear con pasos ABC cómo va a proceder el mal hacia otros. Eso es, por supuesto, que es algo que el Señor aborrece. Después dice, los pies presurosos para correr al mal, es decir, el que tiene avidez, ansiedad, el que está desesperado por ir y pecar, ¿no? Pero ya vámonos, porque ya tenemos que ir a hacer o ese negocio chueco, o ese negocio turbio, o ya nos vamos a ir a la borrachera, o ya nos vamos a ir a tener relaciones inmorales, qué sé yo. Esa persona que ya con desespero ya quiere pecar, quiere apresurarse al mal. Otra, el testigo falso, que habla mentiras. Y el testigo falso es esa persona que sabe que lo que va a hablar es mentira, pero aún así pone una careta de falsedad y se atreve a dar un falso testimonio en contra de alguien. No nada más es el que oculta información, dice mentiras, etcétera, sino es esa persona
que pone una careta de piedad y va y se atreve a acusar a alguien más. Eso es algo terrible. Y por último está el que hablábamos, y el que siembra disensión, discordia entre hermanos. Y cuando habla de hermanos, se estaba refiriendo al pueblo, a la familia del pueblo de Israel. Cuanto más, si lo transponemos hoy a nuestros días, es a los que dentro de la iglesia quieren causar divisiones. Eso el Señor lo aborrece totalmente, hermanos. Y venimos a la última sección, donde yo les decía que se vuelve a enfatizar todo el asunto del pecado de inmoralidad sexual, de la mujer extraña, del adulterio. Vamos a leerlo brevemente, ya no voy a detenerme porque ya lo vimos en el capítulo 5. Pero dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Dando a entender, llévalos presentes todo el tiempo. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Esto es lo que más voy a enfatizar. Este versículo, hermanos, literalmente es Salomón haciendo alusión al pasaje bíblico de Deuteronomio 6, del 4 al 9, que he repetido ya en algún devocional anterior, en donde me puedo imaginar perfecto al rey David enseñándole a memorizar a Salomón. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Cómo dice el pasaje? Y dice que hablarás de ellas, y enseñarás estas palabras a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Cuándo? Ustedes recuerdan ese pasaje. Dice, cuando andes por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esas tres palabras, cuando andes por el camino, al acostarte y cuando te levantes, Salomón está haciendo alusión a ese gran pasaje de Deuteronomio 6, porque dice que el mandamiento que papá y mamá nos han enseñado y que esperamos que esté basado en la palabra de Dios, nos va a acompañar siempre. Lo debemos atar a nuestro corazón y a nuestro cuello, tenerlo presente para que cuando andemos por el camino, cuando nos durmamos, es decir, nos acostemos, y cuando nos levantemos, despertemos, ahí estén esos mandamientos hablándonos constantemente. Esa es la razón de un devocional como este. Por eso hacemos un devocional, porque el Señor es nuestra devoción y le queremos dar realidad a Deuteronomio 6. Sigo leyendo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Todo esto se lo está atribuyendo a la palabra de Dios, y seguramente él hizo alusión al Salmo 119 que dice, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Es lo que está diciendo, lámpara y luz, y además reprensión, las reprensiones, sigo leyendo, para que te guarden, y aquí es donde introduce a la mala mujer, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Ya hablamos de las adulaciones, y no solo de la mujer, sino la atracción y la promoción que hoy todos los medios de comunicación hacen. Imagínense los medios de comunicación como un gran todo, como si todo eso fuera la mujer extraña, completa. Y cada vez que escuchamos una canción con contenido sexual, o vemos imágenes en la televisión, o en las revistas, o en la calle, anuncios espectaculares, en las tiendas de ropa, etcétera, cada vez que esas imágenes van apareciendo, esas son como esas adulaciones de la mujer extraña que nos quieren seducir. Por eso es tan importante entender estos pasajes. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Es decir, cuidemos la concupiscencia, el deseo de la carne, porque todo eso sí excita nuestros sentidos y obviamente alborota cada una de las hormonas y fibras de nuestro cuerpo y nos hace tener sensaciones equivocadas. Acuérdense que la sexualidad es algo puro, santo, hermoso, placentero, pero que el Señor puso límites. ¿Con quién, jóvenes? ¿Con quién, varones? ¿Con quién, mujeres? Con nuestra pareja, nuestra esposa o nuestro esposo en el caso de las mujeres. ¿Hasta cuándo?
cuando nos casemos. Dios reservó este hermoso regalo para el matrimonio. Dice, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Todo este ataque sexual va más enfocado al varón. Cuidado. Y cuando dice que es reducido a un bocado de pan, está hablando de lo más insignificante. Quiere decir que ahí con ese asunto del bocado de pan es como si nuestra vida quedara reducida a lo más insignificante. Como cuando le botas la bolita del bolillo, ¿no? Y ya nomás queda ese pedacito, realmente es algo insignificante. Y está diciendo que la mujer caza el alma del varón. Quiere decir que nos quiere arrancar lo más precioso que tenemos. ¿Sabes? Este asunto del pecado sexual, hermanos, no nada más habla de la pérdida de la riqueza, no nada más habla de la pérdida de la libertad de la familia. Y libertad no me refiero en Cristo, la libertad aquí terrenalmente hablando, de la familia, la pureza, la dignidad. Está hablando incluso de llegar a un punto de perder el alma, y por eso es tan delicado este asunto, y lo vuelve a enfatizar Salomón aquí. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Imagínate agarrar fuego aquí en tu pecho y pensar que no te vas a quemar. Eso es el pecado sexual. Por supuesto que te vas a quemar, y muy severamente. Dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Imagínate caminar sobre brasas, aunque por ahí hay fanfarrones que se ponen a caminar sobre supuestas brasas de carbón. La verdad es que sabemos que no. Es como si todo el tiempo anduviéramos caminando sobre todo, que todo el piso estuviera lleno de brasas. Obviamente que nos va a herir, nos va a lastimar, pero además las brasas, recuerda que ya es el carbón encendido al rojo vivo. Es un rojo vivo que se ve como un foquito así de encendido, y emana un calor insoportable. Ni siquiera puedes estar ahí unos cuantos segundos cerca de ese calor. Ahora imagínate, está asemejando el pecado sexual a estar literalmente ahí parado en medio de ese fuego. Claro que va a hacer muchísimo daño y nos va a quemar. Dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Cuidado aquí, hermanos, porque el pecado sexual siempre va avanzando. Empieza con palabras aduladoras. Empieza con una atracción externa. Pero conforme va avanzando ese pecado y se van generando pensamientos, ya uno está buscando el toque o el contacto físico. Simplemente el rozar hombros, el rozar las manos, rozar las piernas, etc. Y ya cuando uno llega ahí, aquí dice, no quedará impune. O sea, no quedará sin que venga la justicia de Dios sobre esa persona. Si nos atrevemos a siquiera rebasar ese límite, tengamos cuidado, por favor. Dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Están haciendo una comparación entre el adúltero y el ladrón, estos pasajes. Y lo que está diciendo es que al ladrón, al que roba, porque incluso está diciendo, para saciar su hambre. Está diciendo, un ladrón que roba no por gusto, sino por necesidad, porque es pobre. Si a ese ladrón, porque es pobre y roba, no se le tiene por justo, o sea, no se le pasa, no se justifica, no se dice, era pobre, dale chance, tenía hambre. No, dice, a él no se le tiene en poco. Y aún si se le sorprende, se le obliga a pagar 7 veces, es decir, y otra vez el número 7, es decir, una completa sentencia. Toda la sentencia completa la tiene que pagar. Dice, entregará todo el haber de su casa. O sea, todo lo que en casa tiene, lo tiene que entregar para pagar el daño que hizo cuando robó, a pesar de que era por hambre. Pero ahora lo están comparando. Dice, si a él
se le hace pagar y no se le tiene en poco, dice, al que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, y por eso hablaba yo de la pérdida, que lo más grave y lo más terrible que a lo que llega el pecado sexual es eso, a perder el alma. Y sí me estoy refiriendo a realmente no haber sido salvo. Obviamente sabemos que son pecados que nos dan una evidencia de que no se conocía a Dios y que por la falta del temor de Dios y la falta de un nuevo nacimiento y una nueva mentalidad, una nueva naturaleza, es que se cae en ese tipo de pecados. Sin embargo, está hablando de las consecuencias tan serias que es perder el alma. Y dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta o su vergüenza, es como una etiqueta sobre ese tipo de personas. Dice, nunca será borrada. Obviamente sabemos que son pecados del hombre fuera de una comunión con Dios porque no se ha nacido de nuevo. Y les recuerdo, hermoso, hermoso es nuestro Dios cuando en su bendita gracia Él nos levanta, nos restaura, nos perdona y en su poder y por medio de su Espíritu podemos morir al viejo hombre y renacer al nuevo hombre, el cual es de acuerdo a su naturaleza, y gracias a Dios le damos por su misericordia, su favor sobre nosotros cuando éramos pecadores. Hermanos, y nuevamente le hablo a los varones ya para terminar, ya estamos cerrando. Créanme que este pecado es, híjole, el vivir adicto a la pornografía, el vivir en pecado sexual, el estar ávido y desesperado de sensaciones físicas y de querer deleitar nuestros ojos, nuestra mente, nuestra carne, nuestro cuerpo. Una vez que uno sale de ahí por la misericordia de Dios, te puedes dar cuenta lo grave que era, lo adictivo que podía llegar a ser, lo irracional que el hombre puede llegar a ser cuando cae en ese tipo de pecados. Obviamente son pecados que nos llevan a vivir en insensatez, y literalmente es vivir con una mente como, pues no lo puedo decir de otra manera, como una mente idiotizada o ya embargada por la estupidez. Se cometen error tras error, no se piensa bien, no se toman buenas decisiones, incluso para encubrir ese tipo de pecados. Obviamente se recurre a la mentira, se recurre a querer ocultar todo. Sin embargo, se actúa de una forma tan tonta que siempre resulta en una exposición y en una vergüenza, y por eso dice que es una afrenta grande para el hombre. Gracias a Dios por su misericordia, por eso yo lo vuelvo a enfatizar, que cuando éramos lo que éramos en el pasado y pudimos tal vez experimentar ese tipo de pecados, hoy en Cristo tenemos la capacidad y ya la inteligencia espiritual, la sabiduría de Dios de poder discernir y entender cómo vivíamos. Por eso Pablo escribe en Efesios capítulo 2, dice lo que éramos antes. De hecho, creo que vale la pena leerlo y lo voy a leer, aunque no lo tenía planeado. Pero sí es muy importante, hermanos, entender por qué Pablo escribió ese versículo tan hermoso en donde nos dice cómo éramos. Dice Efesios capítulo 2, dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos hijos de desobediencia son los burladores y los insensatos. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos.
Pero ahora que estamos en Cristo tenemos la capacidad, porque no nada más Dios nos dio un corazón nuevo, puso un espíritu nuevo y recto delante de nosotros, hermanos, sino ahora nos dio una nueva moral, nos dio una nueva ética, una nueva mente divina. Todo es divino, ahora es de Él, proviene de Él, y ahora tenemos la capacidad de poder hacer una remembranza y decir, no puedo creer cómo yo estaba sumido en esos pecados. Por eso dice, pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, qué hermosa palabra. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué hermoso pasaje. Así es de que, hermanos, terminando el devocional de hoy, fíjense cómo terminan los últimos versos. Dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonaré en el día de la venganza. Es decir, se está refiriendo incluso al esposo agraviado de cuya esposa, perdón, lo dije mal, la esposa del varón con la que se cae en adulterio. Ese varón a quien se le hizo un agravio, ¿por qué? Pues porque se codició a su esposa y se cayó en adulterio, dice, no perdonará. ¿No? Imagínate, hay un celo obviamente por ese hombre porque es su esposa, y si es su esposa no tenemos ninguna relación con ella, no debemos tener ninguna relación con ella. Por eso no nada más es el acto mismo, sino la codicia que pudiera haber en nuestro corazón. Y Jesús expuso a los fariseos cuando subió el nivel de la ley y les dijo, aun si en su corazón y en su mente han adulterado, ya fallaron con la ley. Y termina diciendo, no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. O sea, no va a haber nada que uno le pueda decir a ese hombre, mira, ven, te voy a pagar tanto, o te voy a dar regalos, o te voy a dar esto para restituirte el daño. Un ladrón puede sustituir el daño, restituir el daño más bien, es la palabra. Cuando se cae en adulterio, ¿cómo restituye uno el daño? No se puede. Sin embargo, sabemos que hoy en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Hermanos, les amo en el Señor, vamos a perseverar en su palabra, instruyamos a nuestros hijos y enseñémosles estos principios de vida para nuestra carrera aquí en esta tierra, que es pasajera, les recuerdo, es una peregrinación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, llévanos a vivir más y más en santidad, a tener más temor de ti, Señor, y a poder arreglar, Señor, nuestras cuentas, ser diligentes, ser sabios. Señor, quita la pereza, la irresponsabilidad. Señor, quita el adormecimiento en nuestra vida para que seamos buenos administradores tuyos. Señor, danos un corazón dador y ayudador, pero también diligente con aquellos que solamente están buscando sacar provecho, Señor, por la pereza. Señor, ayúdanos también a permanecer fieles en nuestra vida sexual y ser fieles a ti, Padre, por sobre todo. Gracias por la vida nueva que nos has dado en Cristo Jesús, porque has perdonado todos nuestros pecados y tenemos una esperanza viva, Señor, de poder crecer en tu gracia, correr esta carrera y permanecer, Señor, fieles a ti. Te amamos y te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos primero Dios mañana. Suban testimonios, por favor, en video. Llámenme, ya me cansé de decirles, llámenme, por favor. A mí y a mi esposa los queremos ver, saludar por videollamada. Y espero que se encuentren muy bendecidos en esta semana que ya casi termina. Les amo en el Señor. Bye.